Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 6 de noviembre para cuarto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es, hicimos lo mismo. Un cuadrilátero es un tipo de polígono. Los polígonos son todas las figuras planas, cerradas y limitadas por segmentos de línea recta. Un cuadrilátero se distingue por presentar siempre las mismas características: 4 vértices, 4 lados, 2 diagonales y el hecho de que la suma de sus 4 ángulos interiores da siempre como resultado 360. Los siguientes son ejemplos de cuadriláteros. De acuerdo con particularidades geométricas, los cuadriláteros se clasifican en 3 grupos. Los paralelogramos es aquel que posee dos partes del lado opuesto paralelos, como el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Los trapecios es aquel que solo tiene dos lados opuestos paralelos, llamado base mayor y base menor. En este grupo se encuentra el trapecio isósceles, el trapecio rectángulo y el trapecio escaleno. Los trapezoides es aquel que carece de lados paralelos. Ejemplo de ellos son los trapezoides convexos y los trapezoides cóncavos. Analiza los siguientes ejemplos para conocer sobre los ángulos internos de los cuadriláteros. En clases anteriores has estudiado algunas características de los triángulos. ¿Sabías que la suma de todos sus ángulos internos de un triángulo es igual a 180 y de los cuadriláteros es de 360? Identifica algunas particularidades en los cuadriláteros a partir de experimentar con triángulos. Dos triángulos rectángulos isósceles. Con ellos se pueden formar un cuadrado si los colocas de la siguiente forma. Dos triángulos equiláteros. ¿Cómo se llama el cuadrilátero que se formó? Se formó un rombo al unirlos por uno de sus lados. Dos triángulos rectángulos. Como ves, se pueden formar dos cuadriláteros, un rectángulo y un romboide, girando una de las figuras y uniéndola por uno de sus lados. Dos triángulos obtusángulos. Los que tienen un ángulo mayor a 90 grados, como te darás cuenta, se obtienen dos cuadriláteros. Analiza lo que sucede en las siguientes dos figuras cuando se realiza algún cambio. Se tiene un rombo y un cuadrado. Ambos cuadriláteros están formados por dos triángulos unidos por uno de sus lados. ¿Qué pasa si giras las dos figuras de la siguiente manera? Como ves, las medidas de los dos ángulos se mantienen y por lo tanto sigue siendo dos figuras distintas, un rombo y un cuadrado. Por ello se puede afirmar que una figura mantiene sus propiedades al combinar su posición. Seguimos con lengua materna. El tema es Flores escogidas, la antología. En esta sesión vas a aprender sobre la antología. El maestro nos explica que habla náhuatl. Los textos literarios son escritos muy variados y de carácter artístico que pueden ser completamente realistas. Las antologías son libros en los que aparecen textos escritos por muchos autores diferentes. Por ejemplo, si ves la antología que dice Cuentos escalofriantes. Lee la siguiente historia y al final de qué tipo de antología crees que podría incluirse. El tío de Pedro era un anciano como de 80 años. Es una narración que se basa en algo que pasó en el pueblo hace mucho tiempo. Pedro salió de su casa a comprar carne, pasó el día y no regresó a casa. Como no llegó, su mujer salió a la calle y preguntó si alguien lo había visto. Ella les contó que el tío Pedro había salido y que no había llegado. Entonces se reunieron todas las personas del pueblo y comenzaron a buscarlo. Se fueron a la barranca, al monte, a los cerros, le gritaban «¡Tío Pedro!». Y tío Pedro nomás no contestaba. Como ya andaban cansados, los señores se fueron al pueblo a descansar. De repente volteó a un lado y miró a una persona recostada junto a una barranca, y se dio cuenta que era tío Pedro. Entonces se fue al pueblo a decirle a los señores que buscaban. Al llegar se dieron cuenta que sí era él. Seguía dormido. Cuando lo despertaron se levantó y quiso correr, pero no lo dejaron. Entre todos lo detuvieron. Cuando se recuperó pidió agua porque tenía mucha sed. Llevaba días sin tomarla. Le dieron agua. Terminando empezó a vomitar, sacaba un líquido verde. ¿Qué pasó, tío Pedro? ¿En dónde andabas? Les contó. Ese día salí de mi casa e iba allá abajo a comprar carne, y en el camino me encontré un señor que venía en un caballo negro. Y el hombre me dijo, vamos a un lugar donde te invite a algo. Más adelante me dijo, tío Pedro, sube al caballo. Cuando recordé yo estaba muy lejos en bailes, fiestas, comiendo camarones y pescado, con gente que no conocía. Pasó el tiempo y me dijo, voy a ir al pueblo donde tú no puedes ir, aquí te quedas y de regreso paso por ti. Pero, ¿qué fue lo que pasó al tío Pedro? El tío Pedro lo encantaron. Él no acostumbraba a acudir a las fiestas y bailes, pero después de esa experiencia, él asistía a todos los bailes que había en el pueblo.
La antología se compone de diferentes partes: una portada, índice, fragmentos del título de la obra, junto con el nombre del autor. Los editores son los que se encargan de hacer las antologías. Te invito a recopilar las narraciones que han escuchado en Aprende en Casa. Por ejemplo, la historia del tío Pedro que les acabo de contar, la dama de la cascada que le conté la semana pasada, el meche que narró la maestra Angélica hace unos días. Seguimos con artes. El tema es a cada escultura su técnica. En esta sesión seguirás estudiando el tema tridimensionalidad. La alumna Rosa Isela pregunta: una vez fui al Museo de Realidad Aumentada y al estar ahí me sorprendió el efecto que causan las pinturas, porque yo podía ser parte de ellas. ¿Este efecto que tiene que ver con la tridimensionalidad y bidimensionalidad? Recuerda que la bidimensionalidad se refiere a los objetos planos que no tienen volumen, es decir, solo tienen dos dimensiones, por ejemplo, un dibujo o una pintura, mientras que la tridimensionalidad se refiere a los objetos que tienen tres dimensiones, alto, largo y ancho. Estos objetos tienen volumen, por ejemplo, una casa o el refrigerador. El Museo de Realidad Aumentada es un buen ejemplo para ver de manera simultánea la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. Como puedes observar, este museo combina pinturas e imágenes bidimensionales con objetos tridimensionales para lograr el efecto más realista y que el visitante sea parte de la obra. Vamos a realizar la siguiente actividad. Vas a requerir 2 jabones de barra, tijeras, plumón, 2 trozos de cartulina, palillos de hueso, una hoja de papel. Primero tienes que hacer un boceto sencillo en papel para desarrollar tu idea. El boceto es el dibujo del objeto que quieras realizar. A continuación traza el dibujo en un pedazo de cartulina. Posteriormente el dibujo que esté listo lo recortarás. Después humedece ligeramente una de las caras de la barra de jabón. Coloca el dibujo encima de la cara húmeda del jabón y marca su contorno. Con los palillos de hueso, con mucho cuidado, comienza a quitarle el material sobrante alrededor del contorno, hasta que vaya tomando forma de tu escultura. ¿Lograste convertir tu boceto bidimensional en un cuerpo tridimensional? ¿A qué problemas te enfrentaste? La técnica por edición, esto quiere decir que se construye a partir de ir agregando material e ir moldeando hasta lograr una forma deseada. La técnica por sustracción, para realizar una pieza con esta técnica, se hace a partir de un bloque de jabón, de madera o de piedra, para ir quitándole el material que no ocupas hasta darle la forma deseada. Y la técnica acumulativa consiste en unir elementos independientes que pueden ser de un mismo material o de diversos. Seguimos con educación socioemocional. El tema es ¿y tú cómo ves a los demás? En la sesión de hoy vas a analizar la existencia de estereotipos y prejuicios de la sociedad. Vamos a ver el siguiente video. Elda acaba de llegar a Quipacla. Va a participar en el curso de verano. Sus nuevas compañeras le invitan a conocer el pueblo y a jugar básquetbol. El hermano de Elda llega por ella, pero el papá de uno de ellos piensa que es delincuente porque tiene tatuajes. Su hermano es muy bueno para las esculturas. Los papás de su amiga le dicen que no se junten con esa niña porque tiene un tatuaje y no los conocen. Sus amigos ya no le hablan, incluso llegan a pensar que ella roba. Los papás de todos le dicen que se vaya o que van a hablar a la policía, así que deciden irse. Los padres lo juzgaron por su tatuaje. Es Quetzalcóatl. Su hermano quiere ser historiador y por eso se lo tatuó. El profe dice que vaya a la escuela para que lo conozcan. Explica que donde vive no hay escuela y para llegar a la escuela tienen que caminar muchísimo. Los padres se disculpan con el hermano de Elda. Al final le invitan a jugar. Un estereotipo es una imagen en común que se tiene de un grupo de personas. También son conjuntos de creencias que se comparten sobre las características de una persona, exagerando un rasgo que se cree que tiene por pertenecer a un grupo en especial. Por ejemplo, decir que todos los que tienen tatuajes son criminales. Observa las siguientes imágenes y señala a qué grupo social pertenecen las personas y a qué se dedican. Por la pose podría ser modelo. En realidad es una nutrióloga. Esta persona podría ser un policía por los lentes oscuros. Su profesión real es pianista. Podría ser vendedora tal vez de artesanías. En realidad es una ingeniera textil. Puede ser un estudiante. Realmente es un maestro de educación superior. Puede ser músico de rock o artista. Es cajero de tiendas. Como viste, es muy fácil juzgar a personas tan solo por su apariencia. El reto hoy es el siguiente. Observa y analiza en tu familia qué actitudes, prejuicios o estereotipos pueden afectar el lugar donde vives y sobre todo qué consecuencias pueden tener cuando llegas a discriminar a las personas. Empieza a usar la empatía para derribar esa gran muralla y puedes evitar incluir a las personas que sean diferentes a ti. ¿Cómo crees que se sienten las personas cuando se sienten discriminadas?
¿Cómo te sientes tú al ser discriminada? Piensa en ello antes de aplicar un prejuicio o un estereotipo a alguien. No discriminar es un asunto de todos y entre todos hay que resolverlo. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.